de La Plata, en el día de hoy y en el día de mañana no hay atención de los médicos que están en la agremiación médica platense para con el IOMA. Este conflicto viene desde hace tiempo, por momentos ahí se acercan las partes, por momentos parece que el conflicto no tiene solución, pero la verdad es que no es algo nuevo. Pero estamos en comunicación para interiorizarnos con Gastón Guistán, secretario de la Organización Médica Platense. Gastón, ¿cómo le va? José María Oficina lo saluda. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, bueno, quería que nos cuente un poco cuál es la situación y por qué se llegó justamente a la no tensión en el día de hoy y en el día de mañana. Mira, puntualmente el conflicto fue desatado finalmente por un incumplimiento por parte del instituto, un cambio de condiciones en el acuerdo que habíamos tenido en mayo. Nosotros Ujú. cerramos un acuerdo del 60%, que era el índice inflacionario de ese momento, con varios tramos de aplicación. El último tramo era, nosotros aceptamos y habíamos dialogado con el instituto, que era noviembre. Y bueno, la resolución de ese aumento por parte de los organismos y del gobierno no llegaba nunca, y cuando llegó al mes de diciembre, Ujú. lo cual no se condicionó, no se relacionaba en nada a lo que habíamos arreglado previamente. Nosotros planteamos esa situación al IOMA desconociendo absolutamente el acuerdo previo, Sí. lo cual genera inevitablemente un conflicto, ¿no? Porque si nosotros aceptamos, todos los médicos en un plenario, aceptamos a noviembre como última entrega y volver a juntarnos en caso de que los índices inflacionarios, como todos los gremios, Sí, sí. superen ese valor, volver a juntarnos. Hace 2 meses que estamos pidiendo reuniones, hemos tenido una sola informal, simplemente para manifestar el problema de la última entrega que decía diciembre y habíamos acordado noviembre, y después no tuvimos otra reunión, o sea que era inevitable llegar a un conflicto. Ahora, ¿cuál es la explicación que ellos dieron, desde el IOMA en este caso, para este corrimiento de noviembre a diciembre del mes de noviembre? Mira, ellos lo que dicen es que financieramente no pueden porque las paritarias del sector público impactan en diciembre, entonces nunca podrían habernos dicho en noviembre, lo cual es una falta de respeto por parte del instituto y muy poco serio, sobre todo porque sus propias autoridades salieron en los distintos medios de comunicación a manifestar que por fin habían llegado a un arreglo con la Organización Médica Platense, aplicando un 60% a noviembre. O Ujú. sea, no es un invento nuestro esto, ¿no? Entonces, me parece que es hasta cierto punto una tomada de pelo. Dicen que financieramente no pueden. Hace un tiempo, a principios de año, a principios de esta gestión, ellos a la agremiación médica platense le manifestaron que no nos consideraban una paritaria porque no somos un sindicato. Ujú. Entonces, a partir de ese momento nosotros ya no planteamos una paritaria, sino una negociación de honorarios. Sí. ¿Por qué te explico esto? Porque en ese caso nosotros no nos prendemos a la paritaria estatal como un condicionante de los valores que vamos a negociar. Nosotros solicitamos un aumento de honorarios, que tampoco solicitamos un 300%, simplemente estar al nivel de la inflación estimada y un poco por encima para poder ganar un poquito de inflación. Creo que lo que están Ujú. haciendo todos los gremios estatales y no estatales. Entonces, Sí. no estamos pidiendo una locura, pero después que en el medio de lo poco que pedimos, ellos desconozcan un acuerdo previo, me parece que no existe un gremio o un sindicato que no llegue a un conflicto en esa situación. Ahora, ¿ese acuerdo previo no había sido firmado? ¿No quedó estipulado en un lugar donde ustedes puedan demostrar que está fallando el idioma a la palabra? En realidad hay una primera parte que el IOMA dio, del 60%, el 36% IOMA lo aplicó Mm. compulsivamente, sin haber llegado a un acuerdo, y cuando llegamos al acuerdo del 60%, no podían firmar el acuerdo porque el 36% ya estaba en marcha, tenían que esperar esa resolución, tenían que generar la del 24%, y después de llegar a la del 24%, se firma el acuerdo. Eh, Nosotros generalmente esperamos a que llegue la resolución de gobierno, porque a veces los valores no se condicen, porque hay un mal cálculo, etcétera. Entonces, generalmente se espera la resolución. Cuando llega esta resolución, vemos que está absolutamente cambiada. Esta vino partida, por eso que no se pudo firmar tampoco, Ujú. pero convengamos que en un acuerdo entre un gremio y el IOMA, me parece que el acuerdo que se estipula también hasta de palabra a veces debe ser cumplido. Y nosotros mandamos una nota aceptando la propuesta del IOMA luego de un plenario multitudinario en el cual aceptábamos el 60,
estipulando los meses de aplicación, incluso noviembre. En ese caso el instituto tendría que haber dicho, miren muchachos, no es a noviembre, es a diciembre. Sin embargo, avanzó en el acuerdo, por lo que nosotros, digamos, dimos por sentado que no había dudas al respecto, ¿no? ¿Ustedes piensan que es una especie de extorsión esta que hace el IOMA? Respecto a a la medida de fuerza, sí, claramente, porque amenazar a la institución y a cada uno de los médicos y las médicas que trabajan bajo la órbita de la agremiación, que si ejecutan una medida de fuerza, que es su derecho, el derecho a la protesta, van a ser excluidos del padrón y denunciados, me parece que es algo extorsivo. En última instancia es una medida de fuerza que nosotros le planteamos al paciente. El paciente tiene todo el derecho de reprogramar su consulta, de no asistir a la consulta, o no estar de acuerdo, pagarse y retirarse. Pero de ahí a amedrentar a los médicos con la exclusión del padrón definitiva, con la denuncia por un cobro ilegal, me parece que es cuanto menos extorsiva y vulnera los derechos sindicales que tienen todos los trabajadores, porque los médicos somos trabajadores, estamos bajo un gremio. Entonces me parece que es no saber aceptar que la medida de fuerza forma parte del derecho a expresarse y a manifestarse. En general, la agremiación médica platense por ahí ha tenido buenas y no tan buenas relaciones con la gente del IOMA. En este momento, con la gente que maneja el IOMA en el gobierno de Kicillof, ¿es cuando más tensa estuvo la relación o con otros gobiernos ha sido igual? Mira, la verdad es que siempre hemos tenido diferencias porque cuando vos negociás honorarios, el ente pagador y el que reclama, siempre existen diferencias que tratan de llegar a un acuerdo lo más beneficioso para ambas partes. Entonces siempre algún conflicto en distintas etapas hemos tenido. Yo creo que esta gestión ha sido una de las gestiones más confrontativas, quizás por una cuestión ideológica, con la agremiación médica platense, sobre todo en lo que conlleva un cambio de sistema y cómo encaja la agremiación médica platense, que precisamente en lo que ellos pretenden no encaja, lo cual eso no estamos de acuerdo, pero me parece que es con la que más conflicto hemos tenido y por ahí la que más violentamente se ha comportado con nosotros también, ¿no? Porque ha denunciado médicos, ha borrado médicos del padrón. No olviden que en el comienzo de una pandemia han decidido desestimar a la agremiación como prestador. No obstante eso, y ante la situación de pandemia, nosotros aceptamos volver, podríamos haber no aceptado volver, y aceptamos porque considerábamos que la situación así lo ameritaba. Entonces, me parece que ha sido la que más ha atacado a la agremiación y la ha atacado, digamos, públicamente, judicialmente, y la ha atacado financieramente también, porque el manejarse como se están manejando con los incrementos de honorarios, el referirse a nosotros como que no hay presupuesto para poder ajustar honorarios y de pronto erogar millones y millones en la constitución de sus policonsultorios, en los negocios que tienen con distintos sanatorios de la Ciudad de La Plata en forma directa, ahí no hay un déficit presupuestario ni tienen que esperar ninguna paritaria. Entonces me parece que hay una discriminación, como denunciamos hace un tiempo, para con la agremiación. Entonces yo no sé hasta qué punto realmente hay voluntad de arreglo. Si hubiese voluntad de arreglo, comprenderían nuestra situación y serían más abiertos al diálogo, ¿sí? Nosotros hace 2 meses que pedimos juntarnos para hablar de ajuste de honorario. En la primera reunión no nos atendió nadie, simplemente unos empleados de la Dirección General de Administración, por lo cual no pudimos establecer ningún vínculo de negocio, y tuvimos una sola reunión en la cual esbozaron que probablemente si economía les permitía van a dar un 10%, pero que no era seguro, que nos avisaban en 24 y 48 horas. Han pasado casi 3 semanas de esta reunión y no hemos tenido novedades. Y después sale Mero Giles diciendo que el conflicto con la agremiación está resuelto porque nos otorgaron un 10% más, lo cual me parece hasta cierto punto autoritario por parte del presidente de IOMA, determinar que un 10% ya es un asunto resuelto con los honorarios de la agremiación. Creo que es entendible toda nuestra postura en el reclamo. Quintans, y a partir de esta medida de fuerza para el día de hoy y para el día de mañana, si no hay una respuesta acorde, ¿cómo piensan seguir? Continuaremos con las medidas de fuerza para el miércoles y jueves de la semana que viene. Continuar con esta medida. Fuera de esos días la atención va a ser normal, sin ningún inconveniente.
Y en caso de no encontrar una respuesta, seguiremos con la medida de fuerza, nos juntaremos como hemos establecido con todos los médicos y médicas agremiados en un nuevo plenario para definir las nuevas medidas de fuerza y cómo sigue la situación. Perfecto. Gracias por atendernos. No, gracias a vos. Hasta luego. Estábamos en comunicación con el secretario de la Agremiación Médica Platense, Gastón Quintanz. Bueno, clarito, las diferencias son muchas en